Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de ponencias de actualidad jurídica civil y penal organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Granollers y para el Grupo de Aplicat Joves del mismo colegio. En esta ponencia, el número 24, vamos a hablar de la ejecución de vivienda habitual en sus edades. Bien, las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil han ido avanzando en la defensa de los intereses de los consumidores, en especial en aquellos que estábamos hablando de la vivienda habitual del ejecutado, hasta el punto de que hoy en día tenemos una regulación más específica en este sentido. Entre la singularidad de que el inmueble ejecutado sea la vivienda del deudor, podemos citar las siguientes consideraciones. En primer lugar, el límite al porcentaje de costas. En segundo lugar, la limitación de los intereses de demora. En tercer lugar, la posibilidad de liberar el bien o enervar la acción. En cuarto lugar, los porcentajes de adjudicación del bien. En quinto lugar, la suspensión de los lanzamientos hasta 2020. En aquellas situaciones de deudores que estén en situación de especial vulnerabilidad. Y en sexto lugar, el régimen disuasorio del artículo 579 de la ley. Bien, a efectos de reseñar, nos vamos a limitar a apuntar algunos trazos de estas peculiaridades expuestas. Bien, en relación a la primera, al límite máximo de costas judiciales, el artículo 125 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que los importes por los que el juzgado debe proceder a despachar la ejecución se han de prever, en relación al tema de las costas, se han de prever en una cantidad orientativa que no puede exceder al 5% del total adeudado. En segundo lugar, en relación a los intereses de demora, en virtud del artículo 114, párrafo tercero de la ley hipotecaria, los intereses de demora de préstamo o crédito para la adquisición de vivienda no podrán ser superiores a 3 puntos y solo podrán devengarse sobre el principal. No se permite la capitalización de intereses y, por supuesto, no se permite el anoticismo. En relación a la tercera consideración, la liberación del bien hasta que se celebre la subasta, en base al artículo 693.3 de la ley, en los casos en que se está reclamando por vía de ejecución una obligación que deba pagarse a plazos, una vez se han pagado 3 o más mensualidades, el acreedor o persona que actúe por su cuenta puede optar por dar por resuelto el contrato y reclamar la totalidad de lo debido. Ahora bien, el acreedor tiene esta facultad de pedir lo ejecutado, pero si se abona lo correspondiente a las cuotas vencidas e impagadas con intereses y costes del procedimiento y se activa la ejecución y se reactiva el préstamo. Sin embargo, cuando estamos en supuestos de vivienda habitual, esta libertad del acreedor pasa a convertirse en un derecho del deudor, quien podrá liberar el bien consignando las cantidades anteriores, aunque no haya conformidad del ejecutante. Este derecho podrá ejercitarse incluso durante la celebración de la subasta, pero siempre antes de que la misma finalice. Por lo tanto, a través de este mecanismo se permite al deudor dejar sin efecto la ejecución, abonando no toda la deuda, sino únicamente las cuotas devengadas e impagadas, de forma que se rehabilita el préstamo. Esta operación puede realizarse en numerosas ocasiones a lo largo de todo el hipotecario, siempre que medie al menos 3 años entre la fecha de la última liberación y la siguiente. Bien, en cuarto lugar, en relación a los porcentajes de adjudicación del bien en subasta, desierta. Bien, en virtud de la norma 670 y 671 de la ley, se confiere al acreedor ejecutante un plazo de 20 días hábiles para solicitar la adjudicación del inmueble, por el importe equivalente al 50% del valor de tasación que figura en la escritura de préstamo, o por la cantidad de la que ascienda la deuda. Ahora bien, en el caso de que el inmueble constituya la vivienda habitual del deudor, el acreedor deberá pedir la adjudicación por el 70%, un 20% más. O si la cantidad de deuda inferior a ese porcentaje, podrá pedirla por el 60%. Por ejemplo, en el supuesto de una deuda que alcance únicamente el 30% del valor de tasación del inmueble, si este inmueble no es calificado como vivienda habitual, el acreedor tendrá la opción de adjudicárselo por el 50% del valor o por la deuda, el 30%. Parece lógico pensar que elegirá la segunda opción. Sin embargo, si el bien hubiera sido calificado como vivienda habitual, siendo la deuda inferior al 70% del valor de tasación, el acreedor solo podrá pedir su adjudicación por un mínimo del 60%,
lo que conllevará la necesidad de abonar ese remanente del 30% que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, irá destinado a satisfacer a los acreedores posteriores que figuren en el registro, y en su defecto al propio deudor, y que obtendrá una cierta contraprestación que compense la desproporción entre la deuda y el valor del bien. Bien, en relación a la suspensión de desahucios hipotecarios, bien, la ley 1/2013, 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, suspendió los desahucios en colectivos vulnerables hasta el año 2020. Bien, esta ley ha sido prorrogada mediante Decreto Ley 6/2020, por el que se prorroga la suspensión de desahucios hipotecarios en colectivos vulnerables. Una de las medidas previstas por dicha ley fue la suspensión de los lanzamientos que se venían produciendo en los procedimientos hipotecarios con respecto a la vivienda habitual que afectaban a personas en situación de especial vulnerabilidad. La ley no está pensada ni para los desahucios provenientes de contratos de alquiler ni para procedimientos hipotecarios de viviendas que no constituyan el domicilio familiar. Bien, desde la publicación en el 2013 se ha ido prorrogando el plazo de suspensión de los desahucios hipotecarios. La última prórroga finalizaba en mayo de 2020 y por ello se ha promulgado ahora este Real Decreto, que amplía durante 4 años más el contenido de la Ley 1/2013. Bien, ¿quién puede acogerse a esta ley? Bien, las personas que se pueden acoger son las siguientes: las familias numerosas, conformidad con la legislación vigente; la unidad familiar monoparental con al menos un hijo a cargo; la unidad familiar de la que forme parte un menor de edad; la unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral; unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo; unidad familiar con la que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral; unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género, el deudor mayor de 60 años. ¿Qué circunstancias económicas se exigen? Bien, ¿qué causas económicas se exigen? En primer lugar, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el IPREM. Dicho límite será de 4 veces anual de 14 pagas en los supuestos previstos en las letras D y F del apartado anterior, y será de 5 veces el IPREM en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente a la persona o a su cuidador para realizar una actividad laboral. Este límite definido para cada caso se incrementa por cada hijo a cargo: en 0,15 veces el IPREM para las familias monoparentales, en 0,10 veces el IPREM para el resto de familias. En segundo lugar, que en los 4 años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. Se entenderá que se ha producido una alteración significativa cuando el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta de la familia se haya multiplicado por al menos un 1,5. En tercer lugar, que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela o guarda familiar. Y cuarta, que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. Bien, finalmente nos encontramos con el último apartado que hace referencia al régimen disuasorio del artículo 579 de la LEC. ¿Qué pasa en aquellos casos en que, ejecutada la vivienda, sigue existiendo deuda? Que esto era muy factible antes, ocurría con mucha frecuencia. Bien, el artículo 579 de la LEC permite al acreedor que ha ejecutado el bien y que sigue teniendo crédito pendiente de satisfacer
continuar la ejecución respecto al resto de bienes del deudor. Sin embargo, en el caso de que el bien que se ha ejecutado haya sido la vivienda habitual, ha creído oportuno establecer una serie de cortapisas en esta práctica. De manera que, antes de proseguir la ejecución, se aplicarán las siguientes reglas. Si en el plazo de 5 años se paga el 65% de la deuda, se condona el resto. Solo se devengará el interés legal, no el interés legal más 2 puntos, que se recoge con carácter general. Quedará liberado en los mismos términos si no pudiendo satisfacer el 65% dentro del plazo de 5 años, satisface el 80% dentro de los 7 años. De no concurrir las anteriores circunstancias, el acreedor podrá reclamar la totalidad de lo que se le deba según las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicación. En el supuesto que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación en favor del ejecutante o de aquel a quien le hubiera cedido su derecho, dentro del plazo de 10 años desde la aprobación procediera a la enajenación de la vivienda, la deuda remanente que corresponda a pagar al ejecutado en el momento de la enajenación se verá reducida en un 50% de la plusvalía obtenida en la venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que debidamente se acredite el ejecutante. Si en los plazos señalados se produce una ejecución dineraria que excede del importe por el que el deudor podría quedar liberado según estas reglas, se pondrá a su disposición el rematente. El letrado de la Administración de Justicia, encargado de la ejecución, hará constar esas circunstancias en el decreto de adjudicación y ordenará practicar el correspondiente asiento de inscripción en el registro de la propiedad con relación a lo previsto en la letra B. Bien, a modo de conclusión, cuando nos enfrentemos a un procedimiento de ejecución hipotecaria, es muy importante detectar si esta es vivienda habitual. Cabe mencionar que anteriormente no se dejaba constancia por lo general en las escrituras de esta situación, por lo tanto, si realmente es vivienda habitual, debía haber un mecanismo para poder acreditar que la vivienda ejecutada es vivienda habitual y ponerla de manifiesto en la oposición, ¿vale? Para poder aplicar todas estas premisas que hemos indicado. Asimismo, el juzgado de ejecución será el que tendrá que valorar y determinar y considerar que esta vivienda es vivienda habitual para que se puedan aplicar las premisas indicadas, ¿no? También hay que tener en cuenta que desde el 2013 tenemos una modificación en la ley de hipotecaria, en el artículo 21.3, y ya se debe dejar constancia en las escrituras de esta situación. Vale. Por ello es muy importante que tengamos en consideración estas puntualizaciones referenciadas para poderlas aplicar en esos procedimientos de ejecución que podamos tener o nos puedan venir. Muchas gracias.